Le chef de l'armée révolutionnaire pour Camagüey, Hubert Matos, social-démocrate, opposant la loi de réforme agraire signée en mai 1959, avait noué des contacts avec des propriétaires terriens afin de protéger leurs intérêts. Il a animé une réunion le 20 octobre 1959 afin de mettre au point une stratégie destinée à organiser un soulèvement contre la révolution. L'information ayant fuité, Camilo Cienfuegos s'est rendu à Camagüey pour arrêter Hubert Matos le 21 octobre 1959. Ce dernier deviendra, après sa sortie de prison, un des membres les plus actifs de la mafia contre-révolutionnaire et terroriste de Miami. C'est lui qui était à l'origine des mensonges entourant la mort de Camilo Cienfuegos. Le 21 octobre 1959, un avion provenant des USA et piloté par un traître, Pedro Luis Diaz-Vance, a lancé des tracts sur la Havane et a mitraillé la population civile. 2 personnes ont été tuées et 45 ont été blessées. Des bandes contre-révolutionnaires agissaient dans plusieurs parties du pays et terrorisaient les paysans. Dans la région de Pinar del Río, un groupe de 12 paysans, Los Malagones, est parvenu à capturer une bande d'anciens militaires de la dictature de Batista, dirigée par le caporal Lara. Leur exemple servira pour la formation des milices nationales révolutionnaires qui sera annoncée par Fidel Castro lors du rassemblement du 26 octobre 1959 et auquel il participait. Le lundi 26 octobre 1959, vers 16 h, 1,5 million de personnes se sont rassemblées dans le cadre de l'appel contre l'agression étrangère, pour la défense de la souveraineté nationale et pour soutenir le gouvernement révolutionnaire devant le palais présidentiel, aujourd'hui musée de la Révolution. En se rendant à la tête d'une foule énorme au rassemblement, Camilo Cienfuegos commente à son voisin, le capitaine Jorge Enrique Mendoza, « Les prétentieux qui croient que les applaudissements et les saluts du peuple sont pour eux se trompent. Moi, je réponds au salut avec la même affection, parce que je sais que ce n'est pas moi qui salue, mais la révolution. » Plusieurs dirigeants prennent la parole. Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Osvaldo Dorticos, Rolando Kubela, Raúl Castro, Juan Almeida Bosque. Le discours de Camilo Cienfuegos n'était pas prévu. C'est Raúl Castro qui lui met la main sur l'épaule et qui lui dit « Ça va être à toi de parler. »« Moi ? Mais je n'ai rien préparé. »« Tu dis ce qui te vient du cœur. »« Bon, si c'est comme ça alors, d'accord. » Ce sera la dernière fois qu'il s'adressera au peuple cubain. Alta y firme, como la Sierra Maestra, es hoy la vergüenza, la dignidad y el valor del pueblo de Cuba en esta monstruosa concentración frente a este palacio hoy revolucionario del pueblo de Cuba. Tan alto como el pico invencible del surquino, es hoy y será siempre el apoyo de este pueblo cubano a la revolución que se hizo para este pueblo cubano. Se demuestra esta tarde que no importan las traiciones arteras y cobardes que puedan hacer a este pueblo y a esta revolución, que no importa que vengan aviones mercenarios tripulados por criminales de guerra y amparados por intereses poderosos del gobierno norteamericano, porque aquí hay un pueblo que no se deja confundir por los traidores, que hay un pueblo que no le teme a la aviación mercenaria, como no temieron las tropas rebeldes
cuando avanzaban a la ofensiva a los aviones de la dictadura. Porque este acto monstruoso confirma la fe inquebrantable del pueblo cubano en este gobierno, porque sabemos que este pueblo cubano no se dejará confundir por las campañas hechas por los enemigos de la revolución, porque el pueblo de Cuba sabe que por cada traidor que surja se harán nuevas leyes revolucionarias en favor del pueblo. Porque el pueblo cubano sabe que por cada traidor que surja habrán 1000 soldados rebeldes que estén dispuestos a morir defendiendo la libertad y la soberanía que conquistó este pueblo. Porque vemos los cartelones y oímos las voces de este pueblo valiente que dice: adelante Fidel, Cuba está contigo. Y hoy el ejército rebelde, los hombres que salieron de las montañas, los hombres que no se venden a intereses, que no se atemorizan, le dicen: adelante Fidel, el ejército rebelde. Adelante Fidel, el ejército rebelde está contigo. Esta manifestación de pueblo, estos campesinos, estos obreros, estos estudiantes que hoy vienen a este palacio, nos dan las energías suficientes para seguir con la revolución, para seguir con la reforma agraria, que no se detendrá ante nadie ni ante nada. Porque hoy se demuestra que lo mismo que supieron morir 20.000 cubanos por lograr esta libertad y esta soberanía, hay un pueblo entero a morir si es necesario por no vivir de rodillas. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Si deshecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Que no importan los traidores, que no importan todos los enemigos de la revolución, que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo que no se va a dejar confundir, porque este pueblo cubano sabe que esta revolución se ha hecho, que por esta revolución murieron 20.000 cubanos para terminar con los abusos, para terminar con las canalladas, para terminar con el hambre, para terminar con toda la agonía que vivió la República de Cuba por más de 50 años. Y que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener. Que no piensen los enemigos de la revolución
que este pueblo se va a detener. Que no piensen los que envían los aviones, que no piensen aquellos que tripulan los aviones, que vamos a postrarnos de rodillas y que vamos a inclinar nuestra frente. De rodillas. De rodillas nos pondremos una vez y una vez inclinaremos nuestras frentes. Y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos para decirles: hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no corrió en balde.